la mesa en concreto sobre el diálogo sobre los grupos de interés, vamos a establecer qué papel juegan los líderes en esa comunicación responsable. Y sin más dilación, pues ya lanzo la primera pregunta. Orencio, te toca a ti. ¿Qué papel juegan los líderes en la comunicación responsable? Es que es una pregunta un poco ambigua, ¿no? O sea, los líderes, ¿te refieres a las empresas o a personas Sí, físicas? el liderazgo que tienen que ejercer las empresas, desde esa comunicación responsable. Bueno, pues mi punto de vista es que indudablemente la comunicación es una parte fundamental, o más que la comunicación, la transparencia de la responsabilidad social es uno de los ejes, de los tres ejes, diría yo, sobre los que pivota la responsabilidad social. Por tanto, una empresa que se declare socialmente responsable pues tiene que trasladar información hacia sus grupos de interés. Es una forma de identificar y gestionar riesgos, y también es una forma de hacer partícipe a la sociedad sobre cómo está gestionando esos riesgos y esos impactos, ¿no? Entonces, indudablemente debe ser un elemento fundamental. Desde el punto de vista del liderazgo, pues indudablemente hay diferentes niveles en las empresas, ¿no? O sea, hay empresas que comunican mejor y otras que comunican peor, pero las instituciones públicas lo que han intervenido pues alejando un poco esa regulación privada, esa autorregulación, y ahora mismo pues la información ya no es un acto de liderazgo, por así decirlo, vinculado con la voluntariedad, sino que es un requerimiento de tipo normativo. Es más, recientemente, a finales del 2022, se produjo una revisión de la anterior directiva, porque la anterior directiva no era lo suficientemente precisa y significó que no estaba dando cumplimiento a ese objetivo de tener una información comparable y neutral, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que esto es un tema que va más allá de una cuestión de liderazgo, de innovación, es una cuestión, esa información es una información material, igual que la información financiera, debe proporcionarse conforme a un estándar específico, con precisión, que sea comparable, que sea neutral, que sea relevante. Es decir, hay una serie de criterios, yo creo que, y es bueno hablar de ello, pasar de la cuestión más ética, más innovadora, más sofisticada, por así decirlo, a la cuestión más técnica, ¿no? Y más desde una perspectiva de materialidad, y aterrizar estos temas sobre qué información debo facilitar yo para que se comprenda cómo estoy gestionando estos impactos, ¿no? Muy bien, gracias. Si quieres, Vanessa, si quieres continuamos por ti. Vale. Bueno, yo creo que en esto del binomio liderazgo y comunicación, soy responsable en este caso, me gustaría distinguir un poco entre el liderazgo corporativo de las empresas a las que se les pide, ¿no? Les exigimos un poco este liderazgo en sostenibilidad, y luego pues el liderazgo personal, que bueno, yo personalmente pues me imagino como a la figura hasta del CEO, ¿no? En el primero de los casos, es verdad que el liderazgo corporativo en sostenibilidad yo creo que se ha convertido también, desgraciadamente, en uno de estos mantras últimamente, ¿no? Que acompaña un poco a la sombra de las empresas, pero en este sentido de decir que es verdad que el liderazgo siempre es una palanca, una buena manera de propiciar la comunicación. Vivimos en un mundo en el que las comunicaciones ahora mismo son diferentes. Hablo de las comunicaciones a todos los públicos porque en cuestión de comunicación más profesional, corporativa, la parte de información no financiera, como ha dicho Orencio, él lo sabe mejor que nadie, ¿no? Entonces, comunicar desde ese perfil de liderazgo con esa cualidad, ¿no? Siempre facilita las cosas, está claro, pero también es cierto que el liderazgo en un puesto, por definición, al final, es un puesto relativo, restringido. Todas las empresas no pueden ser líderes, ni siquiera pueden ser líderes en su sector. Es un puesto reservado solo para unos pocos. Entonces, aquellas empresas que no pueden o no son líderes, ¿debería hacerse afectada su comunicación? Pues no, ¿no? Eso por una parte. Creo que es una palanca para comunicar, facilita los mensajes, etcétera, pero no tiene que ser una condición sine qua non. Donde no se llega tampoco el liderazgo, porque tampoco es cuestión de pretender que todas las empresas lideren en todas partes, ¿no? Pues añadiría, ¿no?, que allá donde no se pueda liderar en solitario, que se abra la puerta a la colaboración, ¿no? Colaboración
multiactor, sectorial, intersectores, etcétera, ¿no? También son empresas líderes aquellas que saben compartir y colaborar y trabajar en colaboración con homólogos, incluso hasta con competidores, ¿no? Eso es la parte del liderazgo corporativo. Y luego, pues, en referencia un poco a algo que también hemos estado trabajando desde Pacto Mundial, que es el liderazgo personal. Yo creo que muchas veces esperamos o nos gustaría, ¿no?, que los CEOs actuasen como los nuevos influencers, ¿no?, de la sostenibilidad empresarial, ¿no?, que aprovecharan ahí como todo su potencial, que lo tienen, ¿no?, y que además de grabar pues, buenísimos mensajes estuvieran como muy alineados. Es un poco hay una, digamos, una expectativa, ¿no?, que se tiene y que a veces yo creo que sería como un buen elemento tractor del movimiento, de la movilización social en amplio, ¿no? Fuera de esto, yo creo que ese tipo de liderazgo y como complemento personal de la figura del líder en sostenibilidad, ahora mismo, aparte de esas habilidades de comunicación, de influencia, de movilización dentro de su propia empresa, yo creo que es muy importante que sepa también contribuir en sus comunicaciones y en su manera de relacionarse con poderes públicos, administraciones, lugares, ¿no?, instituciones, toda esta parte de los asuntos públicos siempre en línea con estos criterios ESG, ¿no? Que sean muy cuidadosos de apoyar siempre lo que se tiene que apoyar en estos diálogos públicos, en estas conversaciones, y estar siempre alineados con estos criterios, ¿no? Es una de las peticiones que se ha hecho también desde Naciones Unidas con el tema, por ejemplo, del carbono, la descarbonización, ¿no? Mucho cuidado con no apoyar movimientos directos o indirectos a nivel político, público, que vayan en contra de lo que todos queremos, que es una descarbonización cero. Entonces, bueno, mucha responsabilidad para los líderes individuales, ¿no?, y un poco ese anhelo, ¿no?, de que sean esos influencers nuevos de la sostenibilidad. Muy bien. Sofía. Bueno, en primer lugar, excuso a Ana Sáenz, que es a quien habéis visto en el programa, no ha podido venir por un tema de agenda. Y estoy yo, Sofía Martín, soy la directora de comunicación de Fundación Seres. Yo creo que son dos pilares, son dos grandes aceleradores. Si hablamos de la transición justa, ¿no?, que está al final siendo, es un concepto que llevamos escuchando todo lo que va de año, lo hemos escuchado en Davos, hemos oído hablar de este gran proceso de transformación, y hay dos grandes aceleradores dentro de esa transformación, dentro de las empresas, que indudablemente uno es el liderazgo y hay muchos más, ¿no? Y otro, pues efectivamente son esos procesos de innovación apalancándonos en los factores ESG. A mí me parece, y muy en la línea con lo que comentaban los compañeros, que la empresa al final actúa pues, o bien por responsabilidad o por normativa o por oportunidad. Cuando hablamos de que la empresa actúa por responsabilidad, pues, oye, ¿cómo es ese compromiso? ¿Cómo conectas el negocio con lo social? ¿Cómo caminan de la mano? Si nos acercamos un poco más a esa parte normativa, pues evidentemente estarás mitigando riesgos cuanto mejor conozcas esos problemas a los que se enfrenta la sociedad. Y por último, esta parte de la oportunidad, que yo creo que es muy importante, y nosotros desde Fundación Seres sí que es verdad que animamos mucho a las compañías a que, bueno, pues transiten por ese camino, que es el de ver esas oportunidades, el de construir un compromiso social cada vez más robusto en las organizaciones, y que de alguna manera así se gestione el mañana, se gestione el futuro, ¿no? Porque yo creo que hay una cosa que está clara, y todos los que estáis aquí, los que nos seguís también por streaming hoy, lo sabéis de sobra, es que ningún plan de sostenibilidad, ningún plan de resiliencia tendrá sentido si no tiene en cuenta a las personas. Así que, último apunte antes de terminar y de cerrar esta pregunta, si nos centramos también en la parte de comunicación, como preguntabas, Juan, yo creo que en los próximos 2 años la comunicación de ese impacto que está generando liderar, dirigir y trabajar organizaciones que tienen dentro de su estrategia los factores ESG va a ser decisivo y va a ser fundamental. De hecho, ya hay gente que está pidiendo un ODS 18 de comunicación responsable. Lo dejo ahí. Ana. Pues lo primero, buenos días, buenas tardes, y muchas gracias a corresponsables por invitarnos a esta jornada, de irse a compartir nuestro punto de vista al respecto. A ver, nosotros pensamos que en los órganos de decisión estos temas de compaginar liderazgo responsable y comunicación responsable cada día cobran más relevancia, porque una empresa, además de ser responsable y tener una estrategia de sostenibilidad profunda, tiene que comunicarla a sus grupos de interés de la manera mejor posible, ¿no? Entonces, esto cada vez va cobrando más relevancia dentro de los órganos de decisión. Y entonces ahí es donde encontramos que el DIRSE se da la mano con el DIRCOM de manera muy alineada para que esto funcione, pero desarrollan funciones
totalmente diferentes, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos, y aquí no desvelo ningún secreto, diciendo que el DIRSE es quien está encargado de estructurar esa estrategia de sostenibilidad dentro de la empresa. Es el encargado de tener una escucha activa a esas macrotendencias que identifican el mercado, a esas expectativas y necesidades de los grupos de interés e integrarles dentro del modelo de negocio. Dentro de todas esas expectativas y macrotendencias, hemos visto en la mesa anterior que los temas ASG cobran una importancia radical, con lo cual, para nosotros, el DIRSE es la mejor palanca de innovación ASG que tiene la empresa. Es quien va a hacer permear toda esa innovación de manera transversal en la estrategia de negocio a las otras funciones. Tendrá una colaboración específica con financiero, con marketing, con operaciones, con comercial, etc. Y dentro de esa colaboración, por supuesto, estará el área de comunicación. Entonces, en ese diálogo que DIRSE y DIRCOM mantienen de manera permanente, el DIRCOM le diré, mira, yo tengo esta estrategia de comunicación, tengo estos objetivos de comunicación interna y externa y esto es lo que me planteo hacer durante el año. Y el DIRSE le dirá, pues yo tengo estos contenidos, estas políticas, estas iniciativas y sobre todo, y lo que me parece súper relevante poner encima de la mesa, estos datos. Entonces, la narrativa está más en el tejado del DIRCOM, pero los datos y la provisión de esos datos, esos KPIs, esa información absolutamente contrastable está dentro de la función del DIRSE. Y para que esa comunicación responsable pueda darse, esa conjunción tiene que ser completamente fluida, ¿no? Entonces, será muchas veces el DIRCOM quien corte y corrija al DIRSE en esos palabras que muchas veces a los DIRSE se nos escapan a la hora de hablar de nuestra función, pensando que todo el mundo sabe de nuestro sector y de nuestros tecnicismos, y tengo compañeras de comunicación y de otras etapas en el auditorio que seguramente se acordarán de estos momentos en los que me corregían a mí, y nosotros seremos los que pondremos límite a ese DIRCOM para que el dato sea fehaciente, el dato pueda ser verificado y pueda ser contrastable con una fuente externa, etcétera, ¿no? Y a mí me parece que esa función cada vez tiene que cobrar mayor relevancia dentro de las organizaciones y tiene que ponerse más en el protagonismo de las dos figuras trabajando de la mano, ¿no? Sin embargo, me gustaría hacer un poco una alusión a algo que se ha comentado en la mesa anterior y me parece absolutamente relevante. El hecho de que las empresas hace unos años comunicábamos mucho más en temas ASG y ahora menos, por ese riesgo que tenemos de que nos señalen como posibles creadoras de mensajes de greenwashing, ¿no? Creemos que eso, por el bien de la función y por el bien del desarrollo de modelos de negocio responsables, no debería estar tan encima de la mesa, ¿no? Entendemos que los datos tienen que ser contrastables, pero hay un excesivo, bajo nuestro punto de vista, escrutinio por parte de determinados sectores que hace que este mensaje de modelos responsables pueda llegar a limitarse. Y desde ese punto de vista creo que hacemos un flaco favor tanto a las empresas como a las entidades y a la sociedad en su conjunto, porque yo creo que las empresas, al comunicar sostenibilidad, también estamos sensibilizando al consumidor final de una realidad con la que a lo mejor tampoco se topa de manera tan frecuente, ¿no? Al final, nosotros trabajamos en este sector, pero gente que oiga hablar de cambio climático, de compromiso social todos los días, no hay tanta, ¿no? Entonces, muchas veces se basa en esos mensajes de las empresas y si nosotros como empresas dejamos de ponerlos ahí, pues a lo mejor no estamos haciendo que permee esa necesidad de que ese modelo de negocio responsable sea una realidad en todos los agentes. Al final, lo que vamos es generar impacto. Eso y ese impacto, cuanto más lo comuniquemos, más posibilidad tenemos de amplificarlo, ¿no? Juan. Buenos días y gracias a Corresponsables por invitarme. Oye, la verdad es que esto es un éxito, ¿no? Tener una jornada con 50.000 personas conectadas, yo os felicito porque la verdad es que es muy importante. Oye, ya contamos que aunque hay 50.000 personas en el país a las cuales este tema interesa, ¿no? Yo creo que es importante. Y luego esto va como un efecto dominó y al final yo digo, ¿qué puedo contar que sea diferente? Germán, ya no sé lo que vas a hacer tú, pero bueno, vete preparando, espero no pisarte muchas de las cosas que tú vayas a contar. Bueno, que estoy encantado de estar aquí. Comparto muchas de las reflexiones que habéis dicho y por aportar alguna cuestión diferente, yo me desayunaba esta mañana oyendo una presentación de resultados de una compañía química como es BASF
y a su consejero delegado, pues explicando un poco lo que han sido los resultados de la compañía durante este año. Y la verdad es que probablemente el 80% de su discurso ha estado cargado de connotaciones relativas a la sostenibilidad, ¿no? En el campo energético, en el campo de la innovación, en el campo de la economía circular, en el campo también de la comunicación. Y por lo tanto, la primera reflexión que comparto con vosotros, y sobre todo los que vamos ya peinando unas cuantas canas y que empezamos hace años ya, pues vemos que lo que era una cuestión táctica pues es una cuestión estratégica para las compañías, y que por lo tanto este paso pues hace que todas estas materias estén ya en los órganos de gobierno de las compañías y que por lo tanto formen parte de las agendas de los comités de dirección y de los consejos de administración, cosa que muchos sabéis no ocurría hace poco tiempo, ¿no? Por lo tanto, como dicen los anglosajones, para poner en marcha estrategias que tengan que ver con los nuevos movimientos que están apareciendo relativos a los temas de sostenibilidad y responsabilidad corporativa, pues esto en la empresa funciona top-down y nunca bottom-up. Es difícil traccionar si el que empieza es el Sustainability Officer, porque le va a costar bastante traccionar en la compañía. Esto, cuando da el mandato el de arriba, esto ya es religión para la compañía, ¿no? Y por eso defendemos, hablando de liderazgo, que el primero que tiene que traccionar es el primer ejecutivo, y entonces en la compañía todo funciona, ¿eh? Y porque si no, el trabajo de muchos de vosotros que estaréis en esa responsabilidad pues va a ser muy, muy complicado. ¿Y cuál es el cambio? Que hoy en día, por propio negocio, si nos tuviésemos una visión más economicista, pues los directivos de nuestras compañías, muchos de ellos ya venían viendo que esto generaba valor, pero ya esto ya no es un valor desde el punto de vista solo reputacional, de imagen, etc., etc. Esto es un valor bursátil y, por lo tanto, y ahora nosotros estamos desarrollando con Georgeson el siguiente capítulo que presentaremos de nuestro Observatorio de Inversión Responsable, y cuando vemos la cantidad de requerimientos que están teniendo los fondos de inversión, los institucionales y los analistas y los proxy advisors, solicitors, toda esa tecnología que hay, vemos que cuestiones relativas a la sostenibilidad, pues como antes hablabais en la anterior mesa de biodiversidad o hablabais de economía circular, pues están en el centro del debate. Y por lo tanto, esto ya no es un nice to have, sino esto es una cosa que hay que hacer en la compañía. Con lo cual, los directivos, el presidente, director general, consejero delegado, han tomado esta posición de liderazgo, son, en cierta medida, los que tienen que transmitir esa comunicación al mercado, porque son los que participan de forma activa en los diferentes roadshows que hacen las compañías para atraer al mundo de la inversión, y me estoy centrando en lo puramente financiero, y por lo tanto tienen que tener, si no la misma, parecida formación a los que lideran la sostenibilidad en la compañía. Y de ahí que muchos de ellos, aunque algunos no lo sepáis, pues están haciendo planes de formación de portavoces exclusivamente en esta materia, para, como tú decías, Ana, para nominar todos y entender todos estos palabras con los que nos estamos encontrando, para saber cómo funcionan las herramientas. Oye, para entender el reporting hay que hacer un máster en sí mismo, porque la cantidad de normativa que hay, no sé, un día podremos reflexionar sobre todo esto y lo que nos alumbran que viene, ¿no? Por lo tanto, mi reflexión es que el líder es el que tracciona, el líder es el que comunica, con el soporte de toda la organización. Y luego quiero apuntar 2 o 3 reflexiones más. El liderazgo lo tenemos que transmitir en toda la compañía, y para eso hay herramientas de formación que tienen que ser intensivas de cara a los empleados para que todo el mundo vaya en esta atracción, ¿no? Y, oye, no podemos hacer a lo mejor una formación especializada para cada uno de los empleados, pero sí que podemos tener fórmulas de formación y learning para que todas estas tecnologías que van creciendo, pues las vayan conociendo. Segunda reflexión es el papel del Consejo de Administración. Ya tenemos señores con nombres y apellidos que lideran en los diferentes consejos y, por lo tanto, son los fiscalizadores de la cosa a nivel empresarial, y, obviamente, pues si está en el Consejo de Administración, deberá estar también en el comité de dirección, y yo creo que alumbramos una nueva forma de hacer visible esto a la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que menos mensajes y de gran calado, no convirtamos todo en un commodity, sino que
transmitamos al mercado aquello que es verdaderamente diferencial, porque estamos en un mundo en el que los que llevamos unos años con esto vemos que las empresas que están liderando este movimiento son las que lanzan mejores prácticas al mercado. Y una mejor práctica en una determinada materia que tenga un impacto social, económico y ambiental puede llevar a una posición de liderazgo de una forma muy sencillita a compañías que estén trabajando en este tiempo. No sé si he cubierto mi tiempo, pues. Fenomenal, Juan. Germán. Bueno, pues muchas gracias a todos y bueno, he podido probar con esta pequeña lección la accesibilidad de las instalaciones del IES, así que enhorabuena por ello, gracias por acogernos y muchísimas gracias a corresponsables, enhorabuena a todo el equipo por esos 18 años, por ese fantástico liderazgo, yo diría, en términos de comunicación que viene realizando desde prácticamente los inicios, desde cuando no había regulación en materia de reporting, desde cuando no había una estrategia país en este ámbito, desde bueno, pues todos los elementos que hemos ido avanzando, no existían las comisiones de sostenibilidad, los consejos de administración, objetivos ESG para directivos, todos estos aspectos que van evolucionando y todavía queda muchísimo más por evolucionar y vamos a ser testigos de todo este aspecto, pues Corresponsable siempre nos ha reunido para trasladarlos, comentarlos e intentar aprender unos de otros, porque obviamente en este aspecto ninguno tenemos la capacidad de ser expertos y saberlo todo. Creo que el liderazgo ahora mismo es fundamental en términos de comunicación, es más importante absolutamente que nunca. Este año, la palabra, a finales del año pasado, la palabra elegida en el diccionario Collins en el Reino Unido como la palabra del año fue permacrisis. Y permacrisis reflejaba toda esta situación que estamos viviendo continuamente de bueno, pues, invasión de Ucrania, crisis del coste de la vida, ¿no? Uno de los riesgos fundamentales, ¿no? que marca el Foro Económico Mundial de cara a los próximos 2 años, obviamente los ámbitos climáticos, materias primas, alimentos, bueno, todo un conjunto de deuda, de aspectos que nos pueden llevar, y eso lo decía, ¿no? el concepto de permacrisis en su propia definición, a la parálisis, ¿no? Todo esto es conjunto de aspectos que lleva a la parálisis. Nuestro llamamiento, desde luego, desde el punto de vista del liderazgo, es a la acción. No podemos, desde luego, dejarnos abrumar por todos estos, o quizá mensajes más o menos interesados ¿no? y cortoplacistas bueno, pues de parálisis en términos de sostenibilidad. Los líderes, sea en una empresa, a nivel una organización social, educativa, todos los que estéis representados aquí, deben mantener una visión a largo plazo donde comprendan cuál es el papel de las organizaciones. En este caso, desde Forética trabajamos fundamentalmente con empresas, la responsabilidad que tienen de alinear sus productos, servicios, su modelo de organización para dar una respuesta relevante, desde luego, a esta transformación ingente que va a suponer y que está suponiendo el ámbito de la sostenibilidad, probablemente la mayor transformación que vamos a vivir, ¿no? Hemos vivido o estamos viviendo desde el punto de vista empresarial y tiene que tener también una conciencia de que es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para España, para el país, la sostenibilidad. Es una gran oportunidad para las empresas, que uno de estos retos que enfocamos que debemos realizar desde el punto de vista de la transición energética y la búsqueda de los próximos años de una energía, por ejemplo, asequible y cero emisiones, la transformación de la movilidad, la transformación de los espacios donde vamos a vivir, donde trabajamos, de las ciudades, todos y cada uno de estos aspectos, desde luego, que necesitan de un elemento increíble también de innovación, una innovación que puede propiciar, desde luego, las empresas con su capacidad también de financiación, de articulación, de talento que pueden desarrollar, generan un conjunto de oportunidades, se valoraban, ¿no? Desde algunos informes, ¿no? en 12 trillones de dólares en esta década, en creación de empleo. El Green Deal, desde luego, es un elemento que está empujando a la agenda europea en ese sentido, con lo cual el llamamiento es abrazar esa oportunidad que genera la sostenibilidad más que nunca en este momento. Y hablando de comunicación, desde luego le decía el CEO de Lactalis en las mesas anteriores, con una comunicación más que nunca honesta, creíble, relevante en términos de sostenibilidad. Muy bien, gracias, Germán. Tan solo recordarles el hashtag con el que estamos tuiteando, JAnuario 2023, MAD, de Madrid. Venimos desde una historia de liderazgo en donde los referentes, por lo menos en mi época de adolescente universitario, pues eran Mario Conde o Gordon Gekko,
el protagonista de la película Wall Street. Algo ha cambiado la película desde aquel entonces hasta ahora, ¿no? Me encanta también el concepto de responsabilidad. Hoy en día ya sabéis que no hablamos de responsabilidad social corporativa, sino que hablamos de sostenibilidad. Bueno, pues desde mi humilde opinión tenemos que reivindicar el papel también de la responsabilidad como tal y como mayúsculas. Germán, hemos estado hablando del líder, y Juan lo apuntaba también, desde una estrategia top-down más que a lo mejor bottom-up, es decir, es difícil que desde las bases ascienda hacia ese liderazgo, porque de lo que estamos hablando aquí es de generar impacto, lo comentaba también Ana, y ese impacto al final lo tiene que hacer aquel que tiene más capacidad de generarlo, que lógicamente son los primeros ejecutivos de las empresas. Y hablaba también Sofía y hablaban también Vanessa de ese humanismo imperante hoy en día, en donde al final no estamos racionalizando todos los aspectos, ni siquiera en los mercados financieros, porque las personas al final son las que deciden hacia dónde van esos vaivenes, ¿no? Esas permanentes crisis en las que estamos viviendo. Germán, desde tu punto de vista, ¿qué características tiene que tener ese líder más empático, más humano, que sea capaz de trasladar tanto al exterior como al interior todos esos conceptos de sostenibilidad y de responsabilidad? A ti como líder también, que eres de tu propia organización. O sea, podéis hablar también en primera persona. Sí, la verdad es que hemos tenido la suerte hace unas semanas dentro de Forética hay un órgano que se llama el Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible. En este momento está formado por cerca de 50 presidentes y consejeros delegados, hombres y mujeres, que bueno, pues trabajan la agenda de sostenibilidad en sus organizaciones y bueno, pues se prestan una vez al año a trasladarnos bueno, pues, qué hay en su agenda, ¿no? qué elementos, desde luego, pasan por la cabeza en términos de sostenibilidad, cuáles son sus preocupaciones y compartir también cuáles pueden ser algunas de las soluciones. Desde luego, algunos de los elementos que podemos extractar como comunes es, en primer lugar, desde luego, esa visión a largo plazo. Desde luego, estamos viviendo situaciones concretas, pero el compromiso con la sostenibilidad a largo plazo, desde luego, es una realidad. Una comprensión también de cómo varía el propósito de una organización. Estamos ante una doble crisis de talento, de alguna forma, ¿no? Donde no se consiguen a veces los perfiles adecuados, ¿no? o perdemos, desde luego, también perfiles adecuados, y ellos entienden que la sostenibilidad, desde luego, es un elemento ahora mismo de primera mano para atraer y retener talento, que ante cualquiera de los elementos que nos enfrentamos, como por ejemplo, en su cabeza está toda la crisis vinculada a las cadenas de suministro, cómo se pueden generar en esos debates una oportunidad para trabajar aspectos como la economía circular, comprometer también en esa revisión con los proveedores con los que trabajamos a ese viaje hacia el net cero. O también, y lo vamos a ver desde luego, y tenemos que estar desde un punto de vista de comunicación muy presente, cómo trabajamos el ámbito de la transición justa. Lo estamos viendo últimamente, además, está en la conversación, lo vemos, las películas que han ganado los Goya, ¿no? Asbestas, las preocupaciones, desde luego, ¿no? Una película fantástica sobre cómo realizamos esa transición y cómo tenemos que explicar mejor, quizá, hacia dónde vamos y cuáles son los pasos que tenemos que dar y cómo, se ha comentado en la mesa anterior, no dejar a nadie atrás, ¿no? Recuperar ese ámbito social para que la transición, desde luego, tenga sentido para todo el mundo. Yo creo que esos componentes de largo plazo, credibilidad al trasladar los mensajes y buscar el propósito, son ahora mismo elementos comunes para un líder sostenible. Muy bien. Si alguien tiene, por cierto, alguna pregunta, la puede escribir en un papel y algún compañero de corresponsables pasará luego a por ella y luego me la facilita para hacérsela a alguno de los ponentes. Juan. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Pues escuchando a Germán, si tuviésemos que hacer un robot del líder, independientemente de la orientación a resultados, que yo creo que es un tema absolutamente crítico, porque yo creo que una empresa que no gane dinero pues lo tiene complicado el poder abordar cualquier tipo de proyección en esta materia. Yo creo que hay determinadas características que debería tener un líder. Uno, y estamos aquí hablando de eso, es la capacidad de comunicación. Hoy hay que vender mucho. Ya hay que vender de forma adecuada y no solo hay que vender tus resultados financieros, sino que hay que vender tu programación, tu planificación, etc. Cosas que son importantes.
Obviamente, si viésemos, pues no sé, un management appraisal hecho hace 20 años, si viésemos uno ahora, pues yo creo que el componente de la ética sería un componente absolutamente crítico para un líder. Hoy la ética es rentable y, es más, yo sigo teniendo esa mentalidad de que yo no creo que haya compañías éticas y otras que no lo son, sino que creo que hay líderes éticos y otros que no lo son. La ética no es corporativa, es personal, porque si yo soy un maltrapa, allá donde vaya voy a crear el caos. Y eso es personal, eso no tiene que ver con la organización. La empatía, vivimos mucho de empatizar, y un líder tiene que ser empático, puertas adentro en su organización y puertas afuera, y no todos los líderes, desafortunadamente, son empáticos. El carácter innovador, estamos innovando constantemente, pero hay gente que es mucho más pila, líderes que son mucho más pila en la innovación que otros. Hay un valor que a mí me gusta mucho y es la visión sistémica, el pensar en el todo, no solo en una parte. Ya hay muchos líderes que son sistémicos, oye, que tienen una visión global de todo, que yo creo que es lo que les hace llegar hacia los puestos que tienen, ¿no? Y esa visión sistémica del líder para mí tiene dos connotaciones. Por una parte, que son muy sensibles hacia cuestiones marginales que otros no ven, y por lo tanto tienen la marginalidad como un activo. Creo que es un tema importante. Y luego, que son tremendamente disruptivos. Y la disrupción no todo el mundo la ve. Y hay líderes que ven la hierba crecer, ¿no? Y que enfocan muy bien con esta visión disruptiva. Y luego, por los tiempos en los que estamos, y si no, oye, echar un vistazo a los periódicos con los que nos hemos desayunado hoy, tienen que ser muy buenos gestores de las crisis, porque es que, señores, viene una tras otra. Una tras otra, la sanitaria, la económica, la de la guerra y tal. Por lo tanto, tienes que estar trasluchando. Y esto me hace unir con lo que Germán comentaba de la planificación, de la visión en largo plazo. Sí, la visión en largo plazo, pero la planificación a corto. Yo os lo digo, oye, en la escuela, yo soy de la escuela no competencia, sino la escuela amiga del IE Business School donde ahí ejerzo. Yo dije oye, no me lo arrogo, ¿no? Pero como me han caído muchas críticas, incluso en la escuela, yo dije que no había que planificar en el largo, que había que planificar en el corto. Oye, plan estratégico a un año, y a lo mejor es demasiado porque, oye, nos cambia mañana un sector empresarial y nos derrumba todo el plan. Hay que tener visión a larga y planificar en el corto. Y cuanto más corto planifiquemos, menos errores cometeremos, ¿no? Y eso yo creo que son características que pienso que debería tener un líder, ¿no? Muy bien, fenomenal. La visión sistémica me recuerda mucho a Pacto Mundial, la visión holística que tiene también, que Pacto Mundial también la recuerda constantemente. Ana. Bueno, pues Juan se ha vengado un poco de todos nosotros, a ver qué nos deja ahora para el líder responsable. Juan, las has tocado todas. Pero bueno, a ver, por añadir desde la función específicamente del DIRSE, ¿no? Yo creo que hay requisitos imprescindibles que un DIRSE tiene que tener para tener ese liderazgo, y es conocimiento técnico. Con la que está cayendo sin conocimiento técnico de lo que es la implantación de una estrategia de negocio responsable, es imposible que se pueda operar. Entonces, ahí está todas las funciones del rol más vertical del DIRSE, en el que tiene que saber las diferentes cuestiones a tocar dentro de una empresa para estructurar esa estrategia de sostenibilidad de manera coherente, ¿no? Pero luego me sumo también a lo que decía Juan de la orientación a resultados. Al final es el responsable de hacer que esa estrategia de sostenibilidad permee en muchísimas funciones, y todas esas funciones tienen que dar determinados resultados que sumen a ese plan de sostenibilidad. Entonces, esa labor de comunicación, incluso didáctica interna de explicar a tus compañeros, a tus peers, qué significa la sostenibilidad dentro de su función, es absolutamente fundamental para que permee de manera transversal a todo el modelo de negocio. Pero creo que además hacen falta dos cosas para ser DIRSE. Y por un lado, cuando tú estás gestionando innovación dentro de la empresa desde el punto de vista ESG, yo creo que tienes que tener una visión fresca de lo que es esa empresa y poder cuestionar ese modelo de negocio desde dentro, ¿no? Hay determinadas cosas, y todos nos hemos enfrentado a ese tipo de conversaciones, no es que esto se lleva haciendo así desde siempre. Bueno, pues se lleva haciendo así desde siempre, pues ahora es el momento de cambiarlo. Y eso va a generar un montón de ruido, pero efectivamente tiene que ser así.
Entonces, esa parte más de visión fresca, de salirte de modelos preconcebidos, de lo que dicen los anglosajones de pensar fuera de la caja, es absolutamente vital para hundirse. Por otro lado, yo lo que creo es que también el DIRSE tiene que ser valiente. Y nos hemos enfrentado también muchas veces a conversaciones incómodas en las que compañeros dentro del mismo organigrama se plantean hacer cosas que a lo mejor no están tan alineadas con esa estrategia de sostenibilidad, que no son coherentes con la visión y la misión de esa empresa. Y ese DIRSE tiene que ser capaz de decir, no, hasta aquí hemos llegado, ¿no?, para mantener esa coherencia interna. Y yo creo que esas dos características del líder DIRSE tienen que tenerse muy en cuenta. Me encanta lo de conocimiento técnico. Al final, lo que no son cuentas son cuentos. Y muchas veces, al final, enmascaran una realidad y esa redacción, al final, parece que por muchas páginas que tenga nuestro informe de sostenibilidad, al final, si pudiéramos utilizar infografías, casi sería hasta lo ideal. Bueno, voy a hacer caso a Ana y vamos a volver a retomar con otras preguntas, en vez de seguir con lo mismo. ¿Hacia dónde creéis que va el papel de esa dirección, de ese director de comunicación en responsabilidad social corporativa? ¿Hacia dónde va el papel del DIRSE? ¿Cuál es la capacidad que tiene de generar impacto? ¿Qué es lo que tiene que hacer de novedoso de esa disrupción que nos apuntaban también los otros ponentes? Yo creo que, no sé si esto es muy novedoso o no, pero creo que sí que es muy relevante, que es el tema de la medición, ¿no? Si hablamos de la parte social, antes se ha esbozado esta cuestión, lo hemos sacado cuando hablábamos de contexto, pero está claro que cuando hablamos de lo social, pues probablemente no existen tantos estándares como en lo medioambial, no es una información tan contrastada, pero lo social es urgente. Así que esto tiene que estar medido, tiene que haber un esfuerzo por medirlo, por respaldarlo y al mismo tiempo, esto es obvio, para poder contarlo, para poder comunicarlo de una manera más clara, más precisa y que, bueno, pues no sé si a lo mejor en algún momento, incluso en las conversaciones, igual que hablamos de los indicadores financieros y todos nos entendemos perfectamente y no hay ninguna duda, pues que esto también pase cuando hablamos de indicadores de impacto social, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto muy, muy relevante en el que ahora mismo estamos todos inmersos y esto ha salido y, bueno, la audiencia lo sabe y muchos de vosotros estáis ahora en este proceso. Entonces, creo que uniría medición con comunicación clara, tanto para el DIRSE y aquí metería también a los DIRCOM. Sí, al final la medición del impacto es fundamental, que es hacia donde va los informes de sostenibilidad, si no lo unen ya los informes financieros y tenemos un informe totalmente integrado, pero donde tendrá que encontrar ese aspecto interno de la cuenta de resultados, que por supuesto esto es condición absolutamente indispensable, sino también en la sociedad o en el medio ambiente. Y aquí quería añadir, bueno, pues un poco para que también compartir nada en un minuto breve. Como esto para nosotros dentro de la Fundación, bueno, pues tiene un peso importante y como hemos, bueno, pues en los últimos años hecho un esfuerzo también para desarrollar métricas y que tengamos una metodología precisamente para hacer esto contrastable, ¿no? Y que dentro de los proyectos económicos de las empresas pues podamos tener una idea muy clara y muy precisa de cuál es su impacto social. Entonces, a raíz de esto ha salido el mapa SERES de huella social y bueno, pues estamos trabajando precisamente en esto con las empresas porque consideramos que es muy relevante. Vanessa, ¿y cómo se ven los líderes españoles en el resto del mundo? ¿Y cómo ves tú a los líderes españoles en comparación a otros líderes de otras partes del mundo? Pues mira, al final nosotros como Pacto Mundial, que es un poco como conectamos, ¿no? Como conectamos a través de nuestra iniciativa con los líderes de otros países. Es verdad que en España hemos tenido mucha suerte porque el Pacto Mundial lleva pues, casi 20 años trabajando y siempre hemos tenido la suerte de ir como un poco por delante, no nosotros, las empresas españolas, ¿no? Ese mérito es suyo. Entonces, nosotros, esto ya es una autocrítica, un sincericidio si queréis, ¿no? Cuesta mucho llevar un líder empresarial o una líder empresarial a un ámbito internacional de la sostenibilidad. Es complicado, dentro del paraguas o de los eventos, los ámbitos nacionales, todavía hay un poco más de compromiso, de visibilidad en ese sentido. No digo que no haya trabajo, digo que no hay más dificultad de ponerles enfrente de un auditorio internacional o mundial, ¿no? En ese sentido, sobre todo las líderes de las empresas grandes. Entonces, sí que es verdad que todavía hay cierto respeto, y yo lo entiendo, ¿no? a comprometer a las máximas figuras empresariales en identificarse como
son esas personas que están haciendo los negocios de manera diferente, que es al fin y al cabo lo que les pedimos. Entonces, claro, cuando les pides mucho es fácil que la gente, somos humanos, ¿no? Pues te arrugas un poco, ¿no? Pero no tendría sentido que los y las líderes fuesen otras personas que esas, ¿no? Las que hacen negocios de manera diferente, quieren convencer, pueden convencer a sus homólogos y a sus interlocutores sobre este sentido. Y luego lo que yo creo que una cosa que también vamos a trabajar en esto es que, desgraciadamente, aquí solo voy a dar el dato de España porque no recuerdo datos internacionales. Cuando hablamos de líderes en empresas, acabamos de saber desde la semana pasada, ¿no? Que aproximadamente un 30-29% de las personas líderes en los consejos de administración sigue siendo hombres. Nosotros intentaremos y por lo menos creo que encontraremos este respaldo en que también los que hasta ahora son los líderes empresariales refuercen el liderazgo femenino, que creo que también es una cuestión muy importante dentro de esos criterios de sostenibilidad, y que cuando hablemos de los líderes no se nos escape solamente decir este sentido de los. Pues yo me declaro fan absoluto de todos los ponentes de esta mesa, pero sobre todo me declaro fan absoluto de Horacio, porque es al final de Orencio, porque es al final el que tiene una visión más crítica con la responsabilidad social corporativa, desde siempre la ha tenido, y es una visión crítica al final nos enriquece, ¿no? Orencio, ¿hacia dónde va la responsabilidad social corporativa? ¿Qué pecados ha cometido la responsabilidad social corporativa y qué pecados crees que puede cometer, que puede continuar cometiendo, y cómo podemos evitar que se cometan? Pues yo creo que estamos matando a la responsabilidad social. A mí me resulta muy interesante, últimamente me preguntan mucho por qué utilizamos, nosotros tenemos un curso en el observatorio que es curso de experto en responsabilidad social, y me comentan por qué lo llamas de responsabilidad social y no de sostenibilidad o de... Y estamos en un momento que el debate yo creo que sigue totalmente abierto, no se ha cerrado, el de la responsabilidad social, y ya lo hemos sustituido por otros términos que son mucho más complejos a la hora de su aplicación, porque son más difusos, menos concretos, menos precisos, alejan de procesos de gestión, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos acercamos más a la contribución a los ODS, ¿no? Que es algo como abstracto, difícil de comparar, de medir. Y entonces, yo sigo defendiendo la responsabilidad social como algo que tiene que ver mucho con el proceso de gestión de la empresa, ¿no? Y creo que esa, en referencia a tu pregunta, yo creo que es la gran asignatura pendiente, ¿no? Porque antes hablaba de la comunicación, hemos hablado mucho de la comunicación. Yo creo que tenemos que transmitir desde todos los ámbitos una sensación de coherencia, ¿no? Y eso es lo principal. Y lo fundamental para transmitir esa sensación de coherencia es el reconocimiento de los problemas. Entonces, yo muy pocas veces me junto con personas del ámbito empresarial en el que me reconozcan los problemas, ¿no? Entonces, si no hay un reconocimiento de los problemas, quizás es por el miedo de, oye, no le voy a decir a este que es del observatorio los problemas que tiene mi empresa y tal, ¿no? Pero si vamos con un discurso triunfalista, yo creo que podemos generar una desafección en la ciudadanía, ¿no? Yo creo que la gente ya está como muy descreída de muchas cosas, ¿no? Entonces, venirle a contar que somos buenísimos, que ya tenemos todo hecho y todos los deberes hechos, pues yo creo que genera muchísima desafección, ¿no? Y en ese sentido, creo también, bueno, el hecho de que yo trabaje en una organización independiente, pues a lo mejor suena un poco desde el punto de vista de defender nuestra posición, nuestro trabajo y tal, pero creo que es necesario que haya un equilibrio y que en esa interrelación de sinceridad en la que se planteen los problemas y las posibles soluciones haya organizaciones desde el ámbito académico que con rigurosidad, con precisión, con diagnósticos a partir de los cuales construir propuestas, pues yo creo que son completamente necesarias, quizás hoy más que nunca, ¿no? En ese sentido. Muy bien, pues muchas gracias, Lorenzo. Bueno, estamos ya acabando, no sé si teníamos alguna pregunta, si no ya lo que sí que pediría a los ponentes de la mesa es un tuit, es simplemente una definición, una frase, un pensamiento con lo que os habéis quedado, con lo que creéis que es importante para ilustrar también a nuestro público. Germán, si quieres. La sostenibilidad es la gran oportunidad empresarial. Juan. Yo, frente a la muerte que nos anuncia mi compañero de mesa, yo creo que
La sostenibilidad está más viva que nunca, es más necesaria y yo creo que afortunadamente está en la agenda como asunto prioritario del Consejo de Administración. Pues yo lo que añado es que la sostenibilidad necesita articularse sobre la base de la transparencia y la coherencia en las organizaciones y desde la humildad también, ¿no? Saber que las empresas estamos avanzando, muchas de nosotras, en la dirección correcta, pero tenemos mucha parte de camino por recorrer y queremos formar parte de la solución. Eso no significa que lo tengamos todo resuelto y que no haya problemas, pero estamos en esa buena dirección. Entonces, transparencia, coherencia y humildad en esa comunicación responsable. Yo diría, ningún plan de sostenibilidad ni de resiliencia podrá avanzar si no tiene a las personas en el centro. Bueno, yo diría a lo mejor casi un deseo, un trabajo, ¿no?, a futuro, después de lo que hemos hablado, algo así como la sostenibilidad también puede ser una palanca para fomentar la confianza o recuperar la confianza en las empresas, no solo para todo lo contrario. Laurencio. Pues yo diría la contradicción de nuestro modelo de consumo, modelo económico, modelo de pensamiento con la sostenibilidad al mismo tiempo, ¿no? Y la capacidad de reinvención también que tiene el ser humano. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que estamos llegando a un límite en el cual, bueno, pues vamos a empezar a levantarnos, ¿no? Pero es un replanteamiento, un cuestionamiento de los modelos y eso es muy difícil esa transición es muy difícil de llevar a cabo, ¿no? Pero la llevaremos, indudablemente. Bueno, pues como decía ese gran filósofo que era Kung Fu Panda, el pasado es historia, el futuro es misterioso y el presente es un regalo. Con lo cual ya desde hoy ya mismo nos ponemos todos a trabajar en pos de la responsabilidad social corporativa o de la sostenibilidad, como quieran llamarle ustedes. Gracias, Marcos, gracias, corresponsables.